¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos. En esta ocasión inauguro la segunda etapa del ciclo Escritoras y para ello tengo una invitada muy especial, Rosa María Rodríguez Magna, escritora, investigadora, una mujer que acaba de obtener el premio Isabel Ferrer por sus labores en defensa de los derechos de las mujeres. Bienvenida Rosa María a Reunidos, encantada de tenerte aquí. Encantada de estar contigo, Elga. Sabes que hace mucho había puesto la mirada en ti para invitarte a mi espacio, pero nunca se daba la oportunidad. Y creo que siempre las cosas se dan cuando se deben, ¿no es cierto? Tú estarás de acuerdo con ello. Así que quiero empezar diciéndote que eres una pensadora a la que se toma muy en cuenta. Y no por nada tus reflexiones filosóficas forman parte del patrimonio académico de numerosas universidades del mundo. ¿Fue muy complicado para ti tener un lugar de ese tipo o tal vez te tropezaste con muchos obstáculos en tu camino? Realmente ser una filósofa y ser mujer es bastante difícil porque las mujeres no hemos alcanzado todavía esa normalidad de autoridad, digamos, en el mundo del pensamiento. Pero bueno, es cuestión de trabajar un poco también de suerte y de tener constancia. Yo incitaría a las nuevas generaciones a que no encuentren ni oficios ni disciplinas donde piensen que las mujeres no pueden desarrollar su voluntad de crear y de investigar. Pero en ese momento, cuando tú iniciaste tu camino, ¿había otras mujeres como tú o no te encontrabas con ninguna de ellas? No, indudablemente en el ámbito de la filosofía hay muchas profesoras, investigadoras, por supuesto, como en otros ámbitos, en la ciencia ya. Me refiero a la tradición, a la genealogía. Cuando miramos atrás, pues no encontramos un Aristóteles femenino, no encontramos referentes. Cuando se estudia la historia de la filosofía, pues no hay filósofas. A eso me refiero. Que las nuevas generaciones es difícil, cuando hacen una historia de la filosofía, pues no ven esos referentes. En los libros de texto no se encuentran referentes. A eso me refiero. Pero has hablado de suerte. ¿Es suerte y trabajo, suerte y oportunidades? ¿Cómo se dio en tu caso? Bueno, de todas formas estás hablando de un cierto reconocimiento que tampoco es tal, o sea, yo simplemente sigo trabajando, sigo haciendo mi labor, pero que no, el hecho de que en ciertas universidades se pueda estar pues reconociendo parte de lo que hago es lo que les está pasando a muchas personas en mucha mayor medida que a mí, o sea que no. Es decir, hacen trabajo pero no son visibles para el resto de la sociedad, a eso quiere decir, no se da la suficiente difusión o los medios no fijan su mirada en estas mujeres. Creo que la labor que se está haciendo, por ejemplo, la labor que están haciendo las creadoras, las investigadoras, las científicas, no se reconoce suficientemente y, por ejemplo, cuando nos encontramos pues, en las academias o en los premios, no hay un staff suficiente de proporción de mujeres con respecto a los hombres, que todavía tenemos que trabajar, que las mujeres no entran suficientemente en el canon de lo que se encuentra como la cultura reconocida. Hay un cierto prejuicio que dice que a veces las mismas mujeres discriminan a sus compañeras, a sus congéneres. ¿Esto es realmente cierto? ¿Una mujer es la mayor enemiga de otra mujer en diferentes campos o es un mito? Bueno, creo que ese es el mito de la mala mujer, o sea, ese es el mito que construye también el patriarcado, que consiste en hacer que las mujeres sean también enemigas de las propias mujeres. Frente a eso yo creo que hay una cierta complicidad femenina porque en última instancia si las mujeres avanzan, el que las mujeres avanzan hace que cada una de nosotras adelantemos. Voy a volver a tus logros profesionales. En 1989 acuñaste el concepto transmodernidad y hoy por hoy es una teoría que se toca o que se da o se discute en numerosas universidades. ¿Te sientes exitosa? ¿Crees que ha sido tu mayor aporte Bueno, realmente me estás haciendo sentirme un poco avergonzada. ¿Es lo que te mereces? Yo no considero. A ver, realmente yo creo que
que sí, el pensar que estamos en un nuevo paradigma, pues ha sido un esfuerzo que yo lo llevo realizando desde hace bastante tiempo. Entonces, el pensar que aquella polémica que hubo entre modernidad y posmodernidad, de alguna forma no centraba exactamente bien en la metodología para pensar el presente. Esta idea, esta metodología sí que ha sido retomada de una forma más o menos exitosa en diversos ámbitos. Ha sido aplicada también, por ejemplo, para el modelo de pensamiento de la nueva teoría feminista, ha sido aplicada también en literatura comparada, ha sido incluso aplicada para revisar el modelo ecológico occidental. Por ejemplo, para revisar también cómo se aplica en ciertas zonas de África una nueva visión de la ecología desde otro prisma, porque ellos ven que incluso nuestro modelo ecológico es excesivamente posmoderno y occidental y no toma en cuenta las tradiciones ancestrales. Por otro lado, también estoy en contacto con ciertas universidades, sobre todo del sur de Francia, que lo están aplicando a nuevos modelos de gestión del ocio y del deporte. De alguna manera, lo que se trata es de saber que estamos en un mundo donde la globalización y las nuevas tecnologías están de alguna manera usurpando el antiguo humanismo. Y es necesario volver a repensar una nueva ciberontología, una nueva razón tecnológica que no deje atrás lo humano. Es muy difícil que en breves segundos yo pueda sintetizar todo esto. Suficientemente claro, Rosa María, porque estamos yendo hacia lo grupal, lo global, no solamente lo individual, sino ir del individuo al grupo humano, de esa manera, de una manera integral, con el medio, con las personas y todo ello. Claro, como tú bien dices, es muy complicado, pero tú lo estás haciendo y tú lo has puesto sobre la mesa y hay mucha gente que está siguiendo tus pasos respecto a eso. Se me ha olvidado dentro de lo anterior que efectivamente el proyecto más emblemático de esta reflexión sobre cómo puede ser el modelo transmoderno lo están llevando a cabo en la Universidad de Cundinamarca, que toda la Universidad de Cundinamarca está llevando a cabo un esfuerzo del método transmoderno educativo en todas y cada una de las facultades en este momento. Entonces eso es importante porque es la aplicación de esta reflexión aplicada a cada una de las disciplinas, tanto educativo en Cundinamarca, en Colombia, tanto en lo que pueda ser desde el derecho hasta el deporte, hasta la biología, la educación, etcétera. Cuando lo aplican, ¿te consultan? ¿Están en contacto? Sí, estamos en contacto, por supuesto, todos los años vía internet o videoconferencias a través del rectorado y las diversas facultades, pues estamos en contacto. Es una gran experiencia que están poniendo en marcha y me parece importantísimo cómo además sincronizar lo que puedan ser las nuevas tecnologías, una filosofía humanística y conjugar por un lado los desarrollos tecnológicos con una mirada que se hace desde la modernidad, pero desde una visión, digamos, que no es la europea, sino es una mirada complementaria y que asume otra visión de la historia. Simplemente quería dejar constancia de mi admiración por ese desarrollo que va muchísimo más de lo que yo pudiera haber pensado sencillamente con mis libros. Es que de niña no cesabas de hacerle preguntas a tus padres, siempre había un por qué esto o lo otro en tus labios, pero ¿cuándo llegas realmente a interesarte por la filosofía, por pensar? Sí, yo creo que ese fue el principio, que era la época de los porqués, ¿no? Entonces yo recuerdo la desesperación de mis padres porque pensaban que eso se me iba a pasar y no se me pasaba. Yo lo recuerdo diciendo, pero no se le pasa, sigue preguntando y claro, entonces al final acabé estudiando filosofía para ver si alguien me daba respuesta. No, ha pasado un tiempo y ni yo ni otros me han dado respuesta. Pasan los años y uno no sabe mucho más. Tienes más preguntas, ¿no? Y a lo mejor preguntas más rigurosas.
respecto a la vida o por qué se dan ciertas cosas aquí en este plano. No, uno no acaba sabiendo mucho más. Sabe que no ha formulado bien las preguntas y yo creo que nos vamos con las mismas incógnitas y poco más. Hace unas semanas te hiciste acreedora al premio Isabel Ferrer que otorga la Generalitat Valenciana a quienes trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, que has dedicado mucho de tu vida a esta causa, Rosa María. ¿Cuál es tu reflexión respecto a todo esto, a tu lucha, a tu recorrido por las mujeres, por y para las mujeres? A mí nunca me ha gustado ni los carnets ni definirme, pero si hay alguna definición que sí que acepto es la de feminista. Yo creo que las mujeres tenemos un gran reto y es luchar porque se nos reconozca el trabajo de las mujeres, se reconozca esa gran genealogía no solo de las grandes mujeres, sino de las mujeres olvidadas, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de todas las que nos cuidaron, de las mujeres insignificantes, de todas las mujeres que están trabajando. Entonces, ese gran esfuerzo me parece que es una necesidad ética de todas, por las que tenemos que luchar por un mundo más justo. Solo cuando el mundo esté equilibrado y no haya injusticias, no haya brechas, no haya violaciones, no haya niñas que sufren ni niños que sufran, esa me parece que es una urgencia, y el mundo es todavía tan injusto y tan desigual que me parece que es necesario. ¿Pero qué significa ser feminista y en qué se diferencia una feminista del resto de mujeres que sin serlo han trabajado duro por sus derechos, por tener un lugar en su familia, en la sociedad? Rosa María. Quizás esas mujeres son feministas y no lo saben. Pero no hay entonces ninguna diferencia, tú no encuentras ninguna diferencia de una mujer que se llama... Una feminista quizás es una mujer consciente de esa injusticia que sufren el resto de mujeres, pero no es una mujer que desprecia a otras mujeres porque a lo mejor esas mujeres no sean conscientes de esa lucha. Yo creo que no hay que hacer diferencia entre unas mujeres y otras. O sea, estamos todas aquí y estamos todos, hombres y mujeres, por cambiar el mundo. Trabajando por lo mismo, por la igualdad y por un mundo que sea más justo. No hay que hacer fricciones. El que nos dividan y el que nos enfrenten es la peor trampa en la que podemos caer. Y vuelvo a tus obras, Rosa María. Sé que has tocado diferentes géneros, has publicado más de 25 libros, pero te sientes más cómoda en el ensayo. Y hay una de tus obras que, como dicen en mi tierra, ha levantado ronchas, que es La mujer molesta. ¿Por qué crees que ha generado tanta polémica tu obra? Bueno, últimamente hay un tema bastante polémico, si es cierto. Se está discutiendo sobre las leyes de autodeterminación del sexo. Creo que es necesario que haya un gran debate en la sociedad sobre esto. No solamente en España, sino en el resto del mundo se están aprobando estas leyes. Y esto es importante porque el sexo no se puede autodeterminar, el sexo es algo biológico y que está ahí. En cualquier caso, lo que uno puede autodeterminar es el género. Esto es, uno puede y debe comportarse como quiera con respecto a su masculinidad o su feminidad o como quiera mostrarse. Indudablemente tiene el derecho del mundo, pero una cosa no se puede confundir con la otra. Entonces es problemático porque está todo muy confundido. El hecho de que se defiendan los derechos de determinados colectivos sexuales, por supuesto que se tienen que defender, pero esto no debe implicar el hecho de que se piense que el sexo es algo elegible, porque si el sexo es algo elegible, entonces cambiamos toda la estructura científica de lo que se entiende por hombre, por mujer. Si cambiamos esa estructura, por ejemplo, el sexo ya no existe. Si el sexo no existe, no existen los datos desagregados por sexo,
no existen, por ejemplo, los deportes masculinos y femeninos. Eso implicaría que se deshace el deporte femenino. Es imposible. Si un hombre, por el mero hecho de ir, se declara mujer, entonces ya no existen los espacios reservados para mujeres. Eso, por ejemplo, en un país desarrollado es importante, pero en un país en vías de desarrollo es importantísimo que exista un espacio reservado para mujeres. Sí, es otra la realidad. Así es otra la realidad. Sí. Si no existen los datos desagregados por sexo, es imposible saber cómo las discriminaciones que todavía sufren las mujeres. Es importantísimo que existan también, sería peligroso, por ejemplo, que en las cárceles de mujeres pudieran entrar hombres. Entonces, yo creo que se pueden defender los derechos de minorías sexuales sin necesidad de atacar o atropellar otros derechos. Y por otro lado está el problema de que estas leyes de autodeterminación del sexo también lo aprueban para niños muy pequeños, que podrían acceder a a bloqueadores de la pubertad desde los 12 años. Esto después podría ser pues una hormonación. Esto los encaminaría también a pues a lo mejor pues mastectomías en el caso de las niñas, etcétera, etcétera. Esto es muy problemático porque, por ejemplo, en otros países, por ejemplo en Inglaterra, en estos últimos 10 años ha habido un incremento de infancia trans, de niños y adolescentes trans, en los últimos 10 años de un 5.500%. Lo que nos induce a pensar que no es realmente una disforia de género, sino que hay una especie de inducción o de moda, con lo cual hay que ser muy cautelosos con qué les estamos haciendo a estos niños, porque esas terapias son irreversibles, producen esterilidad, producen falta de desarrollo, producen a la larga mutilaciones que son irreversibles. Requiere mucho debate, una explicación muy amplia. Este es el contexto. En mi libro realmente yo no estoy tratando de esto, estoy tratando de cómo se han evolucionado ciertos conceptos de la teoría feminista y cómo ciertos conceptos se han entremezclado con los de diversidad sexual para producir una serie de problemas con respecto a pensar las relaciones entre lo que se entiende por sexo y por género. Sí. Rosa María, la idea para escribir La mujer molesta venía de tiempo atrás y entiendo que la escribiste en 2 meses. No sé si es cierto o me equivoco. Y que se publicó de inmediato. ¿Quedaste satisfecha con el resultado? ¿O va a haber una segunda parte? No, de momento ya eso ya está así. Es una obra terminada. ¿Cómo se dio esto? ¿Trabajaste día y noche? ¿Lo tenías todo muy claro, muy con tu esquema y todo eso? No, llevaba bastante tiempo pues dando conferencias sobre el tema, y entonces la editorial me llamó y me dijo, bueno, ¿tienes algo? Y yo dije, no tengo nada nuevo, hasta que pensé, bueno, sí, voy a retomar el proyecto y voy a decir, vamos, me pongo a ello, y efectivamente en dos meses me centré, porque era un problema que no se estaba viendo en ese momento, por lo menos en España, aunque en otros países sí que se veía. Entonces, el problema es que yo daba las conferencias y veía que todos los partidos estaban aprobando esas leyes. Y claro, bueno, pues es que... Es necesario... Que la sociedad tome conciencia, porque es que el problema es que esas leyes normalmente van dentro del paquete de derechos de colectivos que son necesarios justificar. Pero claro, aparte de eso, hay una serie de elementos que dices, bueno, es necesario justificar esa serie de derechos, pero dentro hay elementos sobre la protección de la infancia que no están claros, o elementos sobre cómo cambias los datos del sexo en el registro civil. Entonces, hay que matizar. Sí. Ocupas la vicepresidencia de la Asociación Clásicas y Modernas, que agrupa mujeres vinculadas con los quehaceres literarios, artísticos, periodísticos y de la investigación. ¿Cuáles son sus tareas fundamentales y qué aspectos reivindican, Rosa María? Bueno, pues sobre todo el darse cuenta de que el mundo de la cultura hay todavía mucho por trabajar. Nosotros hemos analizado la cuestión de
desde hace mucho, pues la lista de los premios literarios que se dan, los premios nacionales de literatura, de teatro, de ensayo, de todos los tipos, los premios Nobel, etcétera, etcétera, los premios ahora Princesa de Asturias, y se veía un desajuste tremendo. Si ves la cantidad de hombres que han sido premiados y la cantidad de mujeres, y ya no cabe el decir, es que no se presentan, o sea, ya no estamos en el siglo XIX, no estamos ni siquiera a comienzos del siglo XX, por lo tanto es poner en valor el decir, hay mujeres que escriben, hay mujeres que crean, y no es de recibo, es buscar la paridad también en los jurados, es ver qué obras se reseñan, es ver, por ejemplo, nosotros estamos haciendo siempre estudios de, por ejemplo, dónde están las mujeres en el ensayo, cuántos libros se publican de ensayo, es uno de los estudios que hemos hecho recientemente, cuántos libros se publican de ensayos en diversas editoriales. Hay editoriales que en un año no han publicado ni un solo título de una mujer. Hay en otras, por ejemplo, en otro, como puede ser la literatura, quizás está más ajustado, pero normalmente, en general, mujeres solo publican un 35% de los títulos que se publican en un año en España. Si vamos, por ejemplo, a dónde están las mujeres, que es otro estudio que hemos hecho, en la música, pues bueno, a lo mejor obras que se pongan, que se interpreten de compositoras, a lo mejor es un 1%. Si hablamos dónde están las mujeres en las artes escénicas, y hemos hecho estudios junto a la SGAE de cuántas obras de mujeres se representan, cuántas directoras hay, cuántas escenógrafas. Todos esos estudios son necesarios hacerlos porque cuando ves las estadísticas te das cuenta de que hay mucho trabajo todavía por hacer. Hacemos congresos, hacemos trabajos de todo tipo. Ahora estamos preparando, también queremos hacer un análisis sobre los programas televisivos, porque todavía se están transmitiendo muchos estereotipos sexistas. Sí. Entonces tenemos la verdad que mucha... En la publicidad sobre todo. En la publicidad también y en los programas. Y nadie dice nada, sobre todo en los perfumes. Sí, es que realmente es mucha la tarea. Entonces, Clásicas y Modernas, pues hemos cumplido ya más de 10 años y nuestras socias pues son desde dramaturgas, música, compositoras, escritoras, de todo el ámbito creativo, y ahí estamos intentando visibilizar la actividad de las creadoras y bueno, esa es nuestra tarea. Nuestro trabajo. Rosa María, ha sido un gusto tenerte en el programa. Discúlpame si te he ruborizado. Yo lo quiero decir, no, por favor. De homenaje para ti. No, yo quiero decir, que antes de que esto se corte, que Elga me ha parecido muy grandilocuente toda la primera parte, y lo hemos dicho fuera, o sea, no, por favor, tú es que me quieres mucho, yo no, en modo alguno he triunfado, yo simplemente he trabajado, y bueno, de alguna manera, pues si algunas de mis ideas han sido reconocidas, pues ese es mi pequeña contribución. Pero es el cariño que tú me tienes y los buenos ojos con los que me has mirado el trabajo que yo más o menos haya podido hacer. Pero creo que he sido justa, Rosa María. No, has sido bondadosa y cariñosa. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Y con ustedes, amigos, nos vemos próximamente en Reunidos. Soy Elga Reategui, nos vemos pronto.